cualquier estadista, ¿no es cierto? Cualquier hombre serio que quiera aspirar a un cargo público tiene que conocer el manejo económico, macroeconómico y microeconómico. La economía, ¿no es cierto? La economía es microeconomía y macroeconomía. Micro y macro, esa es la economía. En el mundo macroeconómico, ¿no es cierto? Una parte, ¿no? Una parte de la macroeconomía tiene que ver con las políticas económicas, previo al estudio de lo que es la demanda agregada, la oferta agregada y lo que es el comercio internacional. Entonces, un gobernante tiene que tener en eso claridad, ¿no? Mira, y te lo estoy diciendo sin ningún PowerPoint, sin ningún PPT, acá no hay nada. Es puro cerebro. Porque ahí conoces a un profesor, a un docente, si sabe o no sabe, si conoce o no conoce la materia. Por eso que te digo que Velarde no sabe. Tú lo ves a Velarde, se sienta y comienza a leer los PPTs, a hacer comentarios de los cuadros que hace otra persona. Él no lo hace. Ni sabe, ni los entiende. Entonces, esa es la diferencia. Tú déjalo a Velarde en una pizarra como esta, con un plumón. Fíjate, en una sociedad, ¿no?, que tiene un Estado, y que el Estado es una entelequia que tiene gobiernos, seres de carne y hueso, ¿no es cierto? El factor fundamental para que las sociedades puedan progresar, para que puedan desarrollarse, para que puedan sobrevivir, tiene que ver con la economía. Y la economía es una ciencia. La economía no es un arte. La economía, ¿por qué es una ciencia? Porque tiene principios, porque tiene leyes, porque tiene teorías que te explican un sector de la realidad humana, que tiene que ver fundamentalmente esa realidad con lo que se llama el fenómeno económico, que comprende, ¿no es cierto?, la producción, la comercialización, la distribución y la acumulación de la riqueza. Esto de acá no es neutral, esto de acá son decisiones económicas que alguien tiene que tomar. O la toma el dueño de una transnacional, o lo toma, ¿no es cierto?, una sociedad anónima, puede ser, por ejemplo, Microsoft, puede ser Nvidia, ¿no?, que es la tecnológica, puede ser una petrolera, decisiones económicas, ¿no?, que están acotadas a lo que el gobierno le interese promover en la sociedad. O la toma el jefe del Partido Comunista, como en China, con su comité central. O sea, ¿qué vas a producir? ¿Cómo lo vas a comercializar? ¿Con arancel bajo, arancel alto? ¿Cómo lo vas a distribuir? ¿A quién le vas a vender? Y vas a obtener una ganancia de esas transacciones económicas. Esa ganancia se llama superávit. Lo acumulas, ¿qué haces? ¿Lo consumes o lo inviertes? Son decisiones políticas. La economía es fundamentalmente política, porque acá la economía no es como dicen los neoliberales, ¿no?, que la economía se gobierna sola, que se autorregula. Eso es mentira, eso no existe. Esa fue la idea que le vendió David Ricardo ya en economía clásica, liberal. Pero la economía no es una economía que se autorregule solamente por sus propios mecanismos, porque en las sociedades hay Estado, hay gobierno. Entonces es imposible apartar al Estado, al gobierno, de decisiones que tienen que tomarse en política económica. Y te doy un ejemplo. ¿Por qué cae el precio del oro, cae el precio de la plata el día viernes o jueves? ¿Por qué cae el precio del Bitcoin? El Bitcoin estaba en 160.000, ha caído, hoy estaba más o menos en 65.000, menos de la mitad.
¿Por qué? Porque hay tres fenómenos, ¿no es cierto?, que se han producido en ese día. El primer fenómeno es que el presidente de los Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, 31 trillones es su PIB, tiene que designar, ¿no es cierto?, al que va a ser el presidente de su Banco Central de Reserva. O sea, el Estado, a través del presidente, va a designar al presidente de la Reserva Federal norteamericana. Eso es importante, sí, pues es fundamental, porque la Reserva Federal es la que imprime los billetes, la que regula el crédito, la que regula las tasas de interés, la que financia los bonos, la que hace operaciones en mercado primario y secundario, con las acciones, con los valores que hay en una economía. Entonces, en política monetaria son tres opciones, ¿no? O eres restrictivo, o eres expansivo, o eres neutro. Entonces, en Estados Unidos habían apostado que el nuevo presidente iba a ser un economista que tenía una mentalidad expansiva. No ha sido así. Han designado a un economista que tiene una mentalidad restrictiva, porque le da prioridad al combate a la inflación. No le interesa si la economía crece o no crece, lo que le interesa es controlar la inflación. Entonces, los jugadores en los mercados estaban apostando a que si hay política expansiva, el dólar va a seguir en caída y el oro va a seguir creciendo, el Bitcoin va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque los que tienen estos dólares no quieren los billetes, quieren refugio, quieren valores de refugio. ¿Y cuál es el valor de refugio? Es el oro, es el oro. Entonces, primera decisión. Primer factor. Segundo factor, jueves y viernes, los inversionistas que habían comprado oro, ¿no es cierto?, que habían movido toda esa, y los Bitcoin, toman ganancias. ¿Qué significa tomar ganancias? Tomar ganancias significa hacer una disrupción en el mecanismo de subida del precio de un valor. O sea, yo vendo, ¿no es cierto?, para luego retomar, digamos, cuando el valor esté a la baja. Y eso es lo que ha pasado. El oro estaba a 5.000, me parece 5.500, ha bajado a 5.100. Vendiste a 5.500, se ha caído a 5.100, se puede caer a 5.000, 4.900. Entonces vendí a 5.000, compro a 4.900. Gano 600 por eso. Es especulación, pues, amigo. Pero eso no implica que el oro va a seguir bajando. No, el oro se recupera, luego vuelve otra vez 4.900, 4.000, 5.500, 6.000, 7.000. Ahí viene otra vez la disrupción. Toma ganancias, cae transitoriamente y otra vez vuelve a subir. Es un mecanismo conocido en el mercado de bursátil, ¿no? A nadie le extraña eso, para demostrarle que no hay autorregulación. Por eso se dan expectativas de los inversionistas. Ven que el presidente ha designado a un presidente de la Reserva Federal que no es expansionista, entonces ¡pum!, caen los valores. ¿Afecta todo esto? Ya. Entonces, el Estado, el gobierno, es el presidente, es el que va a tomar decisiones, porque es un gobierno presidencialista. En Estados Unidos no gobierna el Parlamento, como acá en el Perú, ¿no? Entonces, los gobiernos, el presidente, a través de sus ministros, que ya se llaman secretario de Estado, esto no lo hacen de manera inopinada, de una manera desordenada, ¿no? Entonces, como en todo país, como en toda sociedad, esto de acá tiene que manejarse de una manera ordenada. ¿Cómo se maneja esto? A través de lo que se llaman las políticas económicas. ¿Qué cosa, no es cierto, es una política económica? Es un conjunto de instrumentos, de estrategias, de decisiones, ¿no es cierto?, que toma el decisor económico para enrumbar los factores de producción de una sociedad hacia un objetivo determinado. O sea, están viendo ahí ustedes que las decisiones son racionales. El que hace política económica hace planeamiento, hace modelación. No como en Perú, ¿no?
estamos en piloto automático y cualquiera, digamos, puede, digamos, irrumpir y estar en el problema como está Gerín. ¿Ustedes creen que iba a hacer política económica en el país el presidente? Y usted mira, ¿y para qué, doctor, se hace la política económica? ¿No? Fundamentalmente para 5 cosas, ¿no? Esa es la tarea fundamental de un presidente, de un grupo de ministros, de un equipo económico. Primero, ¿no es cierto? Política económica, ¿para qué? Para buscar el crecimiento económico sostenido del país. Crecimiento económico sostenido, ojo, sostenido, o sea, que perdure en el tiempo. Esto de acá es el PIB, ¿no es cierto?, del Perú. Desde el año de 1990 hasta el año 2025. El crecimiento, esta es la razón de ser porque estamos mal. Porque el Perú es inviable. Esto es un dato objetivo, no es un invento mío. Si entiendes esto, fíjate, en 90, 91 estamos en menos 5%. El 92, 93, el 94 llegamos, acá está con Fujimori, 12% de crecimiento del PIB. 12%. Ustedes dirán, maravilloso, el chino, ¿no? Mentira, eso fue consecuencia de las privatizaciones, de la reelección de Fujimori, porque al año siguiente iba a la reelección en el 95. El chino tenía que endeudarse y gastar como sea para hacer creer a la gente que había bonanza económica en el Perú. Entonces, del 95, el PIB cayó al 6, al 2, al 1.5, al 0.6. Cuando Fujimori se va, el PIB llega a 0.6. Fíjense, había llegado al 12%. Cuando Fujimori se va, llega a 0, o sea, menos del 1. Por eso que es un fracaso. El gobierno de Fujimori es un gobierno totalmente antinacional, irracional. Y luego el PIB comienza otra vez a subir, ¿no? De lo que deja Fujimori en 0.6, comienza a subir con Toledo 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 8, 2009, llega al pico, ya con Alan García llega al pico, 9% de crecimiento económico. ¿Cómo te explicas tú que haya de 0.6 que teníamos con Fujimori cuando se fue el 2000? Haya llegado al 9%. Fácil de explicar, pues. La locomotora china. Justo en ese periodo, en ese quinquenio, China empieza a comprar materias primas. Oro, cobre, hierro. Y sube el precio de las materias primas. Eso se llama commodities. La materia prima que se procesa, que se cotiza en la bolsa, se llama commodity. Entonces, ahí los analistas dicen, ¿no? El segundo gobierno de Alan García fue el mejor gobierno de la historia del Perú porque bajamos la pobreza a 25%. Mentira, mentira. Esto es crecimiento económico, no es desarrollo económico. Porque esta cantidades acá de producción no te indican cómo se distribuye. Todo este dinero que ves acá, el 85% salió al exterior. Y el 15% se quedó en el Perú como regalías, sueldos, canon. El 85% se fue del Perú. O sea, esta es una mala lectura. Si es que a ti te dicen, ¿no?, que con Fujimori estuvimos bien. ¿El Perú creció? Claro que creció. Nadie puede odiar esa situación. Acá está el crecimiento, ¿no? Llegó a 12%, con Alan llegó al 9%, pero esto no es sostenible, pues. Y ahí comenzó la desgracia, ¿no? Se fue Alan como Humala, bajó al 8, al 6, al 5, al 4, y ya con el PPK ya nos terminamos de hundir, ¿no? Bajó a 2 puntos, 2.5, ya, y nos venimos abajo 11 puntos con el año 2020, con el COVID. Y acá aparece, ¿no? El crecimiento más alto que ha habido en la historia del Perú fue el año 2021 con Pedro Castillo.
13.4%. ¿Qué? O sea que Castillo ha sido el mejor presidente del Perú porque tuvo 13.4% de crecimiento del PIB. No, mentira, falso. Porque ese fue efecto rebote. ¿Ya? Entonces, el crecimiento del Producto Bruto Interno es engañoso cuando no es sostenido y cuando no se toma en cuenta la forma de distribución de esta riqueza. Eso lo quiero que tengas presente, porque todos los economistas que salen en la televisión te engañan. Hemos crecido 3, hemos crecido 4, 5. Sí, pues, pero esa es una parte de la verdad, ¿no? Tú pregúntale, ¿no? De ese 4, 5, 6%, ¿cuánto se ha quedado en el Perú y cuánto se ha ido al extranjero? Por ejemplo, el año pasado, el crecimiento de la minería, el Producto Bruto de la minería, más o menos 50.000 millones de dólares, es lo que hemos producido en minería. Se pone 60.000 millones con el aumento de precios, 60.000 millones de dólares. Pregunta, de esos 60.000 millones de dólares de crecimiento, ¿cuánto se quedó en el Perú? De esos 60.000 solamente se ha quedado 10.000. Los otros 50.000 se han reportado, se han ido fuera a sus matrices. O sea, ese no es un crecimiento, ahí no hay justicia, ahí no hay equidad. Tienen 60.000 de producción, se llevan 50.000 y solo dejan 10.000. Para un neoliberal eso estará bien, pues, pero eso no es equitativo. Porque se están llevando un recurso que ellos, digamos, lo van a desarrollar en su país y luego nos lo van a vender como producto manufacturado al triple, cuádruple del precio. Entonces, el primer objetivo acá, ¿no es cierto?, de una política económica es el crecimiento económico sostenido. Es decir, que en el tiempo el presidente tiene que buscar que el Producto Bruto Interno crezca. Estuvimos en 250.000, el presidente tiene que hacerlo crecer hasta 350.000, 100.000 millones en un periodo. Si hubiésemos tenido buenos presidentes, hoy el Producto Bruto Interno del Perú es, el 2025, más o menos 280.000 millones de dólares. Hoy deberíamos tener por lo menos de Producto Bruto Interno 990.000 millones de dólares. 4 veces más. Segundo, la política económica busca estabilidad de los precios. ¿Qué cosa es estabilidad de los precios? Que no haya inflación, que los precios mantengan su nivel. Porque cuando el precio es muy variante, el precio sube, los precios de los bienes, como está subiendo en estos meses acá en el Perú, entonces el que pierde es el que gana salario mínimo. Se deprecia la capacidad adquisitiva y por lo tanto pierde capacidad de compra, pierde capacidad de consumo. Entonces, por eso es importante, ¿no? Cuando hay estabilidad de precios, no hay inflación. La inflación es baja. ¿Cuánto es inflación baja? 3, 2, 1%. Esa es una inflación aceptable. Tercer objetivo de la política económica, ¿no? Pleno empleo. ¿Qué cosa significa pleno empleo? Que el Estado, el gobierno y los privados pueden generar cada año los puestos de trabajo llaman trabajo digno, suficientes para que 300.000 jóvenes que salen de los colegios o de las universidades puedan tener acceso a una remuneración justa. Pregunta, ¿en nuestro país ha habido generación de pleno empleo? No. ¿Por qué? Por la política monetaria que ha impreso Julio Velarde. Ahí me van a decir el argumento, no tonto, el argumento de sonso, ¿no? Pero que Velarde, el BCR, solamente tiene como función mantener la estabilidad monetaria. Esa es su función, ese es su feudo, ¿no es cierto? Pero son tan brutos que no entienden. La economía es esto, ¿no? Esta es la política económica, esta es la política monetaria, esta es la política fiscal, y estas son las políticas sectoriales. ¿Qué políticas sectoriales? Política industrial, política agraria, política minera, política laboral, política de exportación, ¿no? Política agroindustrial y todas las políticas sectoriales. Todo está interconectado. No, es que solamente Velarde se dedica a esto, ¿no? A la política monetaria. Él no se mete con el resto, pero no sean bestias, pues, si la política monetaria es la que va a tener efectos sobre la política económica, sobre la política fiscal y sobre las políticas sectoriales. Es elemental. Y por eso que cuando Velarde se va al Congreso,
como los comunistas son unos burros, se banquetea con los congresistas pues porque no le pueden hacer preguntas. Porque le saca la Constitución y le saca, ¿no es cierto?, como leguleyo, como si fuera un abogado, y la ley orgánica del Banco Central de Reserva. Y le dice, ¿no? Según el artículo, acá lo que dice el artículo 143 de la Constitución, yo solamente lo que tengo que hacer es mantener la estabilidad monetaria. Y dice, ¿no? Saca pecho, ¿no? Yo que tengo que ver con la generación del empleo, pero no seas bestia, pues cuando tú manejas, vamos a ver ahorita, el tipo de interés o la tasa de encaje, estás afectando las decisiones del empresario de invertir o no invertir, de crear empleo o no crear empleo. Entonces estamos viendo la parte de la política económica del empleo. El presidente tiene que dirigir, coordinar la actividad, digamos, pública y la privada, promover e impulsar a los empresarios para que generen empleo. ¿Lo han hecho los presidentes? No. ¿Lo van a hacer? No, ninguno lo va a hacer. Después, ¿qué cosa persigue la política económica? Reducción de la pobreza. La pobreza es consecuencia, ¿no es cierto?, de las asimetrías del modelo económico. Y en las sociedades, en estas sociedades que no son inclusivas, lamentablemente el modelo económico es asimétrico. Es decir, la riqueza se concentra acá en el 1%. ¿No? La élite, el 1%. Un 10% de la burocracia, un 20% de las clases medias, y el resto, el 60%, son gente pobre. Esa es sistémicamente y estructuralmente la forma como ha sido configurado el modelo económico extractivista, neoliberal, depredador, antiecológico, antinacional. O sea, no me digas tú entonces de que hay huelgas, de que hay protestas. Este es el origen, este es el motivo. Entonces, si tú no quieres que haya huelgas, si tú no quieres que haya marchas, entonces soluciona esta estructura. Aplana la pirámide. ¿Cómo tiene que ser el modelo que nosotros conseguimos? El modelo que nosotros conseguimos más o menos es este, ¿no? Ese es el modelo humanista del bienestar, ¿no es cierto? O sea, hay mayor distribución de la riqueza en toda la sociedad. Y como todos van a comer acá con nosotros, este es el modelo humanista, este es el modelo neoliberal, este es el modelo humanista de bienestar. Como la mayor gente va a comer, el 60% va a comer acá, va a tener comida, va a tener salud, va a tener educación, va a tener trabajo, entonces va a haber menor conflictividad social, va a haber menos marchas, va a haber menos protestas. Pero para que haya eso tenemos que modificar este modelo económico. ¿Por qué? Porque ese modelo económico genera pobreza. ¿Y cuál es la tarea, el rol del presidente de la República, del equipo? Ellos no lo van a hacer, porque ellos están pensando en robarse el país. La tarea del presidente y su equipo es diseñar políticas económicas que vayan a reducir pobreza, pero no como lo que se ha hecho con Humala, con García, con Fujimori. No pensión 65. ¿Ya? Eso no donaciones, no. Pregunta cómo se genera la reducción de la pobreza, no asistencialismo. Y se resume, ¿no?, en una frase en economía, ¿no? No le des el pescado, enséñale a pescar. Eso es lo que va a hacer un gobierno humanista. Le va a enseñar a pescar al ciudadano para que se genere su ingreso. ¿Cómo? Generando las condiciones para que las empresas, los inversionistas creen empresas y generen trabajo. Y también el Estado va a invertir en obras públicas. Y la pobreza se reduce no dándole una propina, un caramelo. ¿Cómo se reduce la pobreza? Dándole un ingreso digno para el cual tienes que trabajar. ¿Cuál es el objetivo de la política económica? Tiene que fomentar, ¿no es cierto?, lo que se llama el equilibrio
¿no? Externo. Esto es lo interno, esto es lo externo. ¿Qué cosa es el equilibrio externo? Esto se llama balanza comercial, esto se llama balanza de pagos. Tenemos que tener balanza comercial, balanza de pagos superavitaria. No deficitaria como la que hemos tenido en el Perú los últimos 40 años. Cuando tú tienes equilibrio externo, entonces el país crece. Hay abundancia, hay riqueza, hay bienestar. Eso es lo que no tiene Bolivia, eso es lo que no tiene Argentina. ¿Y cómo se consigue eso? Eso se consigue con políticas de exportación. O sea, el Perú, más allá de las estupideces que habla porque que somos potencia mundial, no, el Perú tiene que ser un país exportador. Pero exportador no de piedras. El país tiene que ser un país exportador de manufactura, de bienes y servicios, de tecnología, de computadoras, de robots. Entonces, ahí el Perú recién va a ser tomado en serio. Pero si tú exportas cobre, tú exportas oro, tú exportas hierro, todo el mundo hace eso. No hay criterio diferencial. Y no podemos ser competitivos, no hay nicho. Política económica, el objetivo, la estabilidad financiera. Estabilidad financiera, económica del país. ¿Qué significa estabilidad económica y financiera? Que el Perú tenga sus cuentas equilibradas, que sus ingresos sean igual a sus gastos, que no haya déficit fiscal. ¿Por qué me vas a decir tú? ¿Por qué no debe haber déficit fiscal? Porque si hay déficit fiscal, entonces vas a generar deuda externa, vas a generar inflación, vas a generar malestar en las familias, vas a generar alza de precios. Las familias pobres van a ser más pobres. Entonces, para eso necesitas disciplinar las finanzas públicas. ¿Cuál es el instrumento fundamental de las finanzas públicas? Es el presupuesto general de la República. Tiene que ser así, tajante, ¿no? Cortar todo el gasto parasitario improductivo y dirigir el presupuesto a gasto de inversión, a gasto productivo. ¿Lo van a hacer estos? No lo van a hacer. Entonces, entiende, hermano. Estoy hablando recién de la política económica. Acá hay política monetaria, claro que sí. La balanza comercial y la balanza de pagos y el superávit tiene que ver con lo que hace Velarde. Tiene que ver con el déficit fiscal, claro que sí. Tiene que ver con las exportaciones, claro que sí. Tiene que ver con el empleo, claro que sí. Entonces, que no sea tan burro Velarde decir, no, que yo solamente estoy encargado de ver la estabilidad de la moneda. Es un burro. Ahora, la política económica se maneja a través de dos instrumentos fundamentales, la política monetaria y la política fiscal. ¿Qué cosa es la política monetaria? Es el conjunto de decisiones, de instrumentos, ¿no es cierto?, que toma el Banco Central de Reserva de un país, en este caso del Perú, para regular la emisión monetaria, el crédito, con la finalidad de mantener la estabilidad monetaria del país. O sea, si tú en un país, en un país X, tú produces, por decirte, ¿no?, tu producción de bienes y servicios es de 100.000 millones de soles, tú podrías emitir hasta 100.000 millones de soles, billete, crédito, bonos, obligaciones. Si tú permites extender el crédito, los billetes, la máquina por 300.000 millones de soles, como hizo Alan García, entonces vas a crear hiperinflación. Entonces, esa es una ecuación, es una igualdad, ¿no? Tanto produces, tanto emites. Lo producido tiene que ser igual al billete emitido. Cuando se rompe esa ecuación, es que viene la hiperinflación. ¿Quién es el encargado de hacer esa política monetaria? Es el presidente del Banco Central de Reserva, en este caso el Bachiller,
Velarde con su directorio. Son los que toman las decisiones, pero sobre todo Velarde, porque él tiene la condición de casi un presidente ejecutivo, ¿no? Entonces Velarde toma decisiones. ¿Cómo? ¿Cuáles son los instrumentos? Así como el cirujano médico tiene su bisturí, tiene su estetoscopio para hacer sus análisis y operar. ¿Cómo opera Velarde? La política monetaria fundamentalmente se maneja a través de la tasa de interés, de las operaciones de mercado abiertas, del manejo del tipo de cambio, el tipo de flotación, el crédito, el nivel de crédito que permite el manejo del encaje bancario. Hay 10 funciones más que tienen, estas son las más importantes. Fíjense, con esto trabaja Velarde. Manejo la tasa de interés, operaciones de mercado abierto, tipo de cambio. Ustedes lo están viendo, han visto estos dos, ¿no? ¿Qué ha hecho Velarde? Velarde lo que ha hecho es hacer una política económica, política monetaria restrictiva, una política monetaria que frena el crecimiento de la economía. Por eso que el Producto Bruto Interno solamente ha llegado a niveles del 3%. No ha llegado a los niveles del 12%, del 8%, del 7%. Tú me preguntas por qué, ¿eh? ¿Por qué nos hemos quedado en crecimiento 2.5, 2.8, 3%? Porque Velarde utiliza la política monetaria como una suerte de ancla. ¿Saben lo que es un ancla, no? El ancla es un instrumento pesado que impide que se movilice el barco, por ejemplo. Tú le pones un ancla, el barco está estático, ahí no se mueve. Eso es lo que hace Velarde con la política monetaria. ¿Está bien eso o está mal? Está mal, pues. Porque el barco, que es el país, el Perú tiene que moverse, el Perú tiene que crecer. No, pero él quiere que se quede en ese lugar. ¿Por qué? Porque para él el objetivo fundamental, al colocar el ancla, ¿no es cierto?, es que la inflación no se incremente. O sea, todo el sueño, los sueños de Velarde, él lo que quiere es que la inflación no supere los 3 dígitos, el 3%. Ese es su método objetivo. O sea, por eso es capaz de cortarse las venas, Velarde, para que no suba la inflación. No le interesa si hay empleo o no hay empleo, si hay hambre o no hay hambre, no le interesa si tiene sueldo de chorro barato, no le interesa si el país está quebrado, no le interesa si hay narcoeconomía, no le interesa si hay minería ilegal, lo que él quiere es que la inflación no supere el 3%. Entonces, para eso manipula la tasa de interés, porque su visión de la economía es muy conservadora. Utiliza el tipo de cambio, ¿no? La flotación sucia. Ya les he explicado a ustedes. Hay 3 tipos, ¿no es cierto?, de manejo del tipo de cambio, ¿no? El manejo conocido por ustedes, ¿no? Los 3 tipos para que vean, ¿no es cierto?, la coherencia, la lógica de Velarde. ¿Cómo se maneja el tipo de cambio? La flotación limpia. ¿Qué pasa en flotación limpia? Es el liberalismo, pues no el liberalismo, ¿no es cierto? La oferta y demanda deben de seguir el precio del dólar. O sea, libre oferta y demanda. Flotación limpia, ¿no? Cambio fijo. El Estado, el Banco Central, fija el precio del dólar, como hicieron en Bolivia. ¿No? O sea, cambio fijo significa precio fijo. Como hicieron en Bolivia, como hizo la García en el 85, como es en Cuba. La otra modalidad es la flotación sucia. Flotación sucia. ¿Qué cosa es flotación sucia? Si tú escuchas la palabra sucia, es que hay irregular, ¿no? Cuando hay flotación sucia, el Estado mete la mano para manipular el precio del dólar. El Estado, o sea, no es la mano invisible, es la mano peluda de Velarde. O sea, Velarde es el que decide el tipo de cambio porque a él se le ocurre. Y él dice, ¿no?
tipo de cambio llegó a 4.20 con Castillo, porque él así lo quiso, porque era un objetivo político. Él quería quemar a Castillo y quería que Castillo lo ratifique como presidente del Banco Central de Reserva. Por eso se hizo la loca y dejó, ¿no?, que comience el dólar a subir 3.60, 3.70, 3.80, 4, 4.10, 4.15, 4.20. Como cualquier estudiante de economía es fácil, ¿no? Y solo paras de un 2x3. ¿Cómo paras el alza del precio del dólar respecto al sol? Ahora, sueltas, pues, vendes 2.000 millones de dólares. El dólar cae de 4.20, 3.90, 3.80. ¿Quieres que caiga más? Ya, vende 5.000 millones de dólares. El dólar cae a 3.5, a 3. Se acabó. Pero él no movió ni una pestaña. Ni una de sus pestañas movió. Dejó, porque su objetivo era político, pues. ¿Ya? O sea, depende de él. Proceso inverso, ¿no? Lo que está haciendo ahora, ¿no? Hay un fenómeno internacional, eso se llama un factor exógeno. El dólar se está debilitando en el mundo, el dólar se está depreciando. Entonces, el proceso inverso, ¿no? El dólar se devalúa, por lo tanto, el sol se revalúa, el sol se aprecia. Es el proceso inverso. Entonces, el dólar está perdiendo valor en el mundo. Está a 3.60, 3.50, 3.40, y ahí mete la mano Velarde. Hace todo lo inverso a lo que hizo el 2021. Él no debe mover un solo dedo, una sola pestaña. ¿Pero qué dice? Le dice a sus chupes: salgan a comprar. Compren dólares. Y ha comprado más de 11.000 millones de dólares. Porque hay sobreabundancia de dólares, pues. Hay mucha oferta monetaria en el mercado. Y cuando hay mucha oferta monetaria que supera la demanda, es economía elemental, cuando la oferta supera a la demanda, el precio del BIN tiende a caer. El precio cae. O sea, ahorita, si Velarde no hubiese metido esos 10.000 millones de dólares en el manejo del tipo de cambio, el dólar hoy día debería estar a 2.5. 2.5. Pero él ha metido 10.000 millones de dólares. Ha comprado con casa de cambio los 10.000 millones de dólares. La gran pregunta es: ¿conviene esa medida de política monetaria al país o no le conviene? En economía no hay respuestas absolutas, ¿no? Le conviene a la mayoría, ¿no? El 90% de peruanos. ¿Le conviene? ¿Le conviene? Claro que sí, porque va a bajar los precios, pues, de los bienes importados. Este aparato, fíjense, para que te des cuenta cuál es la magia, ¿no? Que es economía artificial, economía liberal es convencional, ¿no? Este aparato ahorita, al tipo de cambio, ¿no es cierto?, que promedio, $1.000. Yo, para comprar este aparato acá en Lima, tengo que tener 3.000, ponte que sea 3.600 soles. ¿Ya? Si yo dejo que el dólar flote, que Velarde no meta su mano, el dólar va a caer. El dólar va a caer a $1, 3 soles. Si este aparato yo pago 3.600 soles, si el tipo de cambio cae a 3 soles, este aparato va a costar 3.000 soles. Me va a costar a mí, o sea, 3.600 menos 3.600, voy a ganar 600 soles por el tipo de cambio. ¿Me conviene a mí como ciudadano? Claro que sí, pues, y así va a bajar la gasolina, va a bajar la computadora, va a bajar todo. Algunos me dicen no, que no, pero los productores, los fabricantes no trasladan. Lo tienen que hacer por una medida que Indecopi tiene, eso es fácil de hacerlo. Eso se llama inducción de consumo. Entonces, 3.600 a 3.000. Y si yo fuera, digamos, racional, si yo me comporto como un liberal auténtico, el dólar va a seguir cayendo, ¿no? Y suponte que esto, el precio del dólar, este dólar llegue a costar, escúchame. Hoy está 3.60. 3 soles. Estoy ganando 60 céntimos. Si este dólar cae a 2 soles, 2 soles por dólar, estoy ganando yo en cada dólar que cambie, estoy ganando 1.60 soles. Es decir, este aparato que me costaba 3.600 soles,
solamente voy a pagar 2.000 soles. Estoy ganando 1.600 soles. Esa es la magia, ¿no?, del tipo de cambio cuando tú lo dejas flotar. Ese es el lado positivo, es el lado bueno de dejar flotar el tipo de cambio. Pero también tiene un aspecto negativo, ¿no?, que nosotros los economistas objetivos no podemos olvidar. Gana uno, va a perder otro. Ya es suma cero, pues. Si yo dejo que el dólar caiga de 3.60 a 3 soles, ¿quién pierde? Aparentemente. Van a supuestamente a perder las exportadoras mineras. ¿Ya? Porque las exportadoras mineras no van a recibir ya a 3.60. Por ejemplo, tú eres exportador, tú exportas 1.000 millones de dólares de minerales. Tú cambias eso, vas a recibir 36.000 millones de soles. Eso es lo que recibirías a 3.60. Tú eres exportador, si baja a 3 soles, ¿a cuánto vas a recibir? Vas a recibir 30.000 millones de soles. ¿Te das cuenta? Entonces, el exportador va a recibir menos ganancias. Ganancias. Va a ganar, sí, pero va a ganar menos. Ahora, ¿eso es correcto, eso es positivo? Claro que sí. Porque el minero no está perdiendo. ¿Ya? El minero está arriba de su punto de equilibrio. ¿Por qué me dice Ramírez? Porque el precio de los commodities ha subido. Y por esa subida, por esa alza del precio, el minero no paga impuestos. Porque no ha invertido un solo dólar, pero por el alza de los precios, él gana dinero. Y acá se está compensando, esa ganancia la compensa con la bajada del tipo de cambio. Me vas a decir, ¿no?, que los pequeños empresarios que exportan a otro país van a recibir menos soles, ellos pagan en soles acá. Sí, pues, ahí es fácil de solucionar esa cuestión. Eso se llama con subsidios selectivos, focalizados, solamente al pequeño empresario, no a la gran minería. Y de esta manera no perdería. Es lo que hacen los chinos, es lo que hacen ahora los norteamericanos, es lo que hacen los europeos, es lo que hacen los japoneses. Entonces, esa es la política monetaria sensata. Eso es lo que hace Velarde, pero Velarde hace todo a favor de los grandes bancos, de las grandes mineras. Juega con los créditos, juega con los encajes. Encarece el crédito. Tú tienes un proyecto de inversión, tú quieres sacar un crédito, 40, 50, 60%, eso es imposible, porque tu ratio de ganancia de 40, 50, ratio de ganancia es 10, 20% promedio. ¿Qué? ¿Tú vas a pagar 50, 60% de intereses por un préstamo? Eso es absurdo. Mejor no hagas ese proyecto porque vas a perder dinero. Perdón. Entonces Velarde tiene todo, ¿no? Velarde puede reducir la liquidez, ¿no?, que se llama oferta monetaria, puede expandir la liquidez. Si reduce la liquidez, contrae la economía, contrae las inversiones, ¿no es cierto?, contrae los proyectos, no hay empleo. Si expande la liquidez, va a haber más inversiones, van a haber más fábricas, va a haber ampliaciones, va a haber más empleo. O sea, todo está interconectado. O sea, no me diga, pues entonces, Velarde, ¿sabe qué? Yo no tengo nada que ver con la pobreza, yo no tengo nada que ver con la generación de empleo, yo no tengo nada que ver, ¿no es cierto?, con las exportaciones, con la reducción del empleo. Entonces, no es mi sector. Yo estoy en mi feudo y en mi feudo me quedo. No, la economía es una sola, sistémicamente la economía está integrada. Todo es como nuestro cuerpo humano. ¿Usted cree que el corazón funciona solo? ¿El corazón está interconectado acá? ¿Usted cree que el estómago, usted creen que el páncreas, el hígado funciona solo? Es una visión pues arcaica, ¿no?, la de Velarde, ¿no? ¿Usted cree que el cerebro funciona así, sin el corazón? Estos troles son una bestia porque no entienden, ¿no? Mírate el cuerpo. Si el PCR es el cerebro, eso está interconectado a la política fiscal, a la recaudación de impuestos. Porque el Estado se mantiene ¿cómo? Con los impuestos de los contribuyentes. Entonces no me digas pues que esto no está conectado a esto, o esto no está conectado a la vista, o a la respiración nuestra. Todo está interconectado. Entonces, ese cuento de la autonomía fue un cuento inventado con el consenso de Washington de los neoliberales, que inventaron esta idea, ¿no? ¿Saben qué? Como estos manejan la impresión de billete,
¿no? Y los Rothschild, ¿no? Desde los Rothschild, 1800, decían, ¿no? El que controla la impresión de la moneda del billete es el dueño de la economía. Es el elemento fundamental de una economía. Entonces, hay que controlar los bancos centrales. Entonces, por eso que está ahí, Velarde es un títere, es un agente de los norteamericanos de la banca internacional. Por eso que los tiene 25 años, inclusive lo van a modificar y porque no quieren sacarlo, él está en la reelección ya. Lo van a reelegir por 5 años más. ¿Para qué? Para evitar que se haga esto. A ellos no les conviene que se haga política económica humanista, ¿no es cierto? Política económica redistributiva. Política económica, política monetaria y la política fiscal. La política fiscal, esto es BCR. La política fiscal, ¿responsabilidad de quién es? Es del presidente y del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuál es el instrumento? El instrumento fundamental, ¿no es cierto? Es el instrumento tributario, los impuestos. ¿No? Que van a financiar qué cosa? El presupuesto general de la República y la deuda externa. Pregunta, la política fiscal también tiene modalidades. Políticas fiscales restrictivas, políticas fiscales a favor de la élite. Entonces, reduzco pues el impuesto a la renta, ¿no? Exonero de impuesto a la renta, bajo el IGB. En España creo que pagan 40-45%. En el Perú no pagan más del 30%. Entonces, ¿qué conviene? Eso es una decisión de política, no fiscal. Eso no es política monetaria, eso es política fiscal porque tiene que ver con los niveles de las tasas de los impuestos. Voy a exonerar, pues exoneras a todos los agroexportadores, exoneras a los mineros. Entonces, si tú exoneras, ellos van a ganar más dinero, ¿no? Es lo que es el negocio de Keiko Fujimori, ¿no? Exonerar los impuestos a través de leyes que dan sus títeres. Entonces, esto les decía a ustedes, esto lo voy a explicar en otra oportunidad. Cada una de estas cosas, que la economía es un sistema donde hay una serie, ¿no es cierto?, de políticas, fundamentalmente la económica, la monetaria y la política fiscal, que forman parte del gran sector macroeconómico de cualquier sociedad, de cualquier país, cuyo elemento decisor fundamental está, digamos, en el presidente, en los ministros, y por otro lado el BCR. Y los impuestos los fija el Congreso. Y los exonera el TC, ¿no? O sea, para que vean que hasta el TC tiene injerencia en esto, ¿no? Entonces, ¿qué me van a decir? No, yo no tengo nada que ver con el empleo, yo no tengo nada que ver con el superávit en la balanza de pago, pero si tú eres el que le paga pues, las utilidades, las superganancias, tú lo que le aseguras, el manejo, acá falta, ¿no? El manejo de las reservas internacionales. ¿No? Se enorgullece, ¿no? Velarde dice, tenemos 95.000 millones de dólares de reservas internacionales. No son tus reservas, pues. No son las reservas del país, un sector pequeño. Y ayer estaba leyendo en los últimos reportes del Banco Central, ¿no? Las reservas internacionales son las diferencias que hay entre exportaciones e importaciones, es lo que se forma a partir de los superávit o de los créditos que nos dan el Fondo Monetario o otras entidades internacionales. Por ejemplo, en Argentina las reservas están dadas por las transferencias que le da, digamos, Estados Unidos a Argentina. En el Perú hay una parte de eso. Pero esas reservas no son oro, no son cosas tangibles. Ayer escuché a Velarde, ¿no? Burlándose, ¿no? de un político, ¿no? Diciendo que, pero si no hay esa reserva, dice, todas las reservas están comprometidas. Claro que sí, pues, porque las reservas no es, ¿para qué cosas son? Es para pagar las importaciones, las obligaciones, para pagar la deuda. O sea, no es como creen ustedes que hay 98.000 millones de dólares en el Banco Central. No, hermano. Todo está comprometido y solamente hay un diferencial que se llama posición de cambio, que es el que podría disponerse, ¿no es cierto? Que son más o menos el 20%. Todavía estamos hablando más o menos de 18.000 millones. Eso es lo que podría. El resto está comprometido. O sea, cuando un político dice, no, que voy a usar el 50% de la reserva internacional para hacer proyectos, está hablando tonterías. No hay contablemente, físicamente esas reservas. Porque esas reservas sirven para qué? Para pagar compromisos que se han contraído. Porque si no pagas eso con las reservas, entonces no hay importaciones. Pues, ¿cómo pagas las importaciones? Las importaciones las pagas con divisas.
¿Me entienden? Porque no somos un país autónomo, somos un país neocolonial, que está dolarizado. Por lo tanto, depende, ¿no?, de cómo se maneje en Estados Unidos y en el mundo esa moneda y cómo nos paguen el precio de nuestros productos en el exterior. Entonces estamos fregados, por eso que no va a cambiar nada. Olvídate, ¿tú crees que esto va a hacer algo de esto? En lo absoluto. Van a seguir en el piloto automático, el ARRE va a seguir en su feudo por 5 años más, y ustedes no me están jodidos, porque todavía no han tomado conciencia de la gravedad del problema. Solamente un gobierno humanista radical que eduque, organice al pueblo, que le haga entender cuál es la salida, cuál es la alternativa de un país para su desarrollo, solamente en esa posibilidad será posible transformar este país. Paso previo, yo le estoy hablando tonterías acá, si no le digo la verdad, el paso previo es anular esa constitución delincuencial del año 93, no reformarla ni modificarla, hay que anularla y restituir transitoriamente la constitución del 79 para tener gobernabilidad, estabilidad y enrumbarnos, ¿no?, a resolver, con esto termino, en 5 años resolver los 10 problemas fundamentales que tenemos ahorita que resolver. Porque si no resolvemos eso, estamos soñando. No, yo estoy encorsetado por 7 amores, ¿no? 7 amores, ¿no? La economía, la política, ¿ya? La economía, la política. El instrumento de decisión es el derecho. Pero yo no puedo transformar esto de acá si es que los seres humanos que son la sociedad no los educo. Tengo que cambiarles la mentalidad a ustedes, para bien, no para mal, para que se den cuenta de su realidad. Y ustedes solos se van a dar cuenta, yo pasaré, me iré de acá, y ustedes se darán cuenta, Eva Ramírez tenía razón. No tenemos futuro nosotros ni nuestros hijos si es que no hacemos lo que Ramírez ha dicho. Yo no quiero que les hecho ningún cargo ni presidente, es decir, es poca cosa, pues, es poca cosa, ser ministro, premier, ser congresista, son tonterías, ¿no? Estamos en otra frecuencia, hermano. Entonces, esto me sirve a mí para diagnosticar los problemas de mi país. Y yo entiendo, ¿no? Yo entiendo que esto es un problema de generación de riqueza. Porque sin riqueza, estoy hablando tonterías. El presidente, los estadistas, los políticos tienen que generar riqueza. Hoy no lo hacen. Hoy son parásitos. Todos estos son parásitos o aspirantes a parásitos. Lo que quieren es robarse el presupuesto de 260.000 millones de soles. Para eso, gobernadores, ministros, alcaldes, presidentes, congresistas. Esa no es mi visión. Yo creo en una economía productiva, no parasitaria, una economía innovativa. Una economía ecológica, circular, una economía humanista, porque el centro de la economía no es el mercado, no es la libre competencia, eso no interesa, eso es un medio para nosotros. No es el libre comercio, no es el libre mercado, no, el centro de la economía para un humanista radical como nosotros es el hombre, es la mujer, es el viejo, es el niño, es la madre, ese es el centro de la economía. Es su bienestar, es su felicidad. Pero no de palabra, porque la felicidad es un estado de ánimo subjetivo. Tengo que generar riqueza. Si no genero riqueza, estoy hablando de estupideces. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Economía política. El derecho formaliza la decisión política. El derecho es técnico, el derecho es instrumento, no como mis colegas, el derecho es parasitario. En una sociedad de bienestar no hay necesidad de tener más jueces, más fiscales, más policías, más abogados, no se necesita.
Se necesitan abogados informatizados, abogados digitales, jueces robots, porque conflictos va a haber, pero tiene que cambiar la naturaleza de la profesión. Porque el presidente no debe estar como el imbécil de Gerí y dedicarse a sus juicios. Ahora le está sacando $1.000.000 para pagar a los abogados que lo van a defender de sus problemas porque ha hecho del Palacio una casa de cita. Ahora le tenemos que pagar $1.000.000 a los abogados. De sus compras de caramelos chinos. Ese es un imbécil, es un tarado. El presidente, fíjese, están emputeridos. No, pues señores, no hay derecho. Y le pido disculpas a las damas. Pero estoy hablando en forma adecuada para que me entiendan. Entonces, la economía, la política, el derecho, no, pero esto yo cómo lo entiendo, yo lo entiendo a través de un marco, ¿no? Que es el marco de la sociología y de la política, ¿no es cierto? Pero la sociedad y la política te dan a ti entendimiento, digamos, externo. Externo. Ustedes me están viendo aquí. Ustedes ven al meme de Acuña, vengan a la mentirosa de Keiko, vengan al mitómano al drogadicto de Porky. ¿Qué cosas son ellos? Ellos son seres humanos, no son seres humanos. Entonces tú tienes que entrar acá a la psicología, ¿no? De la personalidad de estos delincuentes del cárcel de la política, de Cerrón, para saber qué cosas quieren, por qué te mienten, por qué te falsean la verdad. Porque estos psicópatas se transforman, se mimetizan, actúan para pedir tu voto, te engañan. Esto es psicología, esto está en la caja negra, esto es bien difícil de entrar, hermanos. Pero tuve que estudiar para entender, pues. Y entiendo ahora. ¿Se dan cuenta? Estos son mis 7 amores, pues. Y falta acá el gran amor, ¿no? ¿Cuál es el gran amor acá? El gran amor que comprende todo esto es la filosofía, ¿no? Por eso que soy un PhD, pues. Me dice que soy papel higiénico, descartable. No, PhD, Philosophy Doctor, doctor en filosofía. Es un conocimiento omnicomprensivo, es una explicación de las últimas causas de la existencia, de por qué las cosas son como son y no son de otra manera. Que comprende el ser humano, comprende la naturaleza, los otros seres vivos, los animalitos, el cosmos, el universo, nuestras perversiones, ¿no es cierto? Nuestros pecados. Entonces, cuando tú le das sentido a esa explicación, cuando tú entiendes para qué existes, no para estar chupando en fiestas patronales, emborrachándote, luego de trabajar un año y estás como un imbécil ahí dándole plata a la Cristal, a la Bacus y a todo el mundo y te emborrachas y violas, fornicas, como una bestia, como un animal. Cuando trabajas para satisfacer tus perversiones, no estás existiendo. No existes como ser humano. Eres un animal más que estás ahí, como decía Sartre, ¿no? Estás ahí, pero no sabes para qué existes. Comes, chupas, fornicas, pero no eres un ser, pues, existencialmente justificable. Entonces la filosofía te enseña todo eso. Porque un mentiroso, un delincuente, un drogadicto que habla de ser cristiano, la primera medida que tomó, 10.000 trabajadores a la calle. ¿Dónde está el sentimiento de piedad de este puerco? Son 10.000 familias. Y que las difama, y que las agraña, y que le dice que son vagos, que son fantasmas. Por eso ese no va a ser presidente jamás de este país, hermano. Porque ustedes me están entendiendo, ustedes saben la desigualdad, el oprobio, la explotación. Decir rojete, comunista, zurdo, es sentido común. Eso no es ser comunista. Yo no soy comunista, yo soy un humanista radical, no soy neoliberal. Esa es mi ideología. Es superior al comunismo, superior al neoliberalismo, superior al libertarismo, porque eso no tiene sentido, son ideologías incoherentes, antihumanas. Y por eso, si yo te enseñara cada una de estas ramas, me faltaría años de vida, pues, hermano. Pero yo ya lo entendí, ya sé por qué, ¿no? Y en esto está el problema de la muerte, pues, que es un problema que te hablaría otro día, el sentido de la muerte, ¿no? Pero esto es lo real. Entonces esto hay que manejarlo.
Esto hay que saberlo, instrumentalizar para bien de los seres humanos. ¿Ya? Cuando estos están felices, entonces ese es un buen gobierno. Entonces lo dejo ahí. Lo dejo ahí. No les hablo de filosofía porque me voy a la estratosfera después. Dicen que... ¿Ya? Y un día quisiera hablar de filosofía, hermano, así filosofía pura, metafísica, ¿no? No como toda esta basura que está acá, ¿no? Es perder tiempo, es la política, pero ¿qué hago, pues, hermanos? Filosofía, que es la madre, ¿no? Es la madre, en el sentido de los griegos, la madre de todas las ciencias, hermano. Es el conocimiento completo, es el conocimiento ya de lo... ¿Tú crees que Velarde tiene alguna noción de esto? ¿Tiene alguna noción si es solamente bachiller? No ha podido hacer una tesis, por eso que trole burro. Si tú no puedes hacer una tesis de bachiller, una tesis de economista, una tesis de magíster, una tesis de doctor, y da vergüenza, ¿no? Cuando lo disfrazan ahí con el doctorado honoris causa, es una vergüenza. Ese es el reconocimiento de que es un incapaz, un mediocre, no puede hacer una tesis. Porque el doctor honoris causa se vende como en periódico ahí, un kiosco de periódico. ¿Cuál es la mejor carrera para ser presidente de Perú? Oh, después maestro de economía. Los economistas somos los que creamos riqueza, con el perdón de los otros colegas. ¿Ya? Economista, el administrador, el administrador maneja las organizaciones, ya maneja las organizaciones. Igual es el problema de Pedro Perú, es un problema de gerencia, un problema administrativo, es un problema económico, un problema financiero. No es un problema de abogados. Los abogados son sepultureros. Yo soy abogado de litigio. Yo sé cómo es este asunto, yo conozco mis pescados, como decía el Cholo. Economista, ¿no? Sistémico. Un economista que maneje modelos matemáticos.